Bueno, pues ya hemos visto un poquito del pasado. You've seen a little bit of the past. Y con la perspectiva del tiempo, ahora puedo explicar por qué cerré el Bulli restaurante. Now I can explain why I closed elBulli restaurant. Fue para no cerrar el Bulli. It was to not close elBulli. ¿Eh? Ya sé que puede parecer extraño, It might seem strange to you. pero en la creatividad una de las cosas importantes One of the most important things in es creativity adelantarse a lo que va a pasar. is to sort of anticipate what's going to happen. Si tú tienes una empresa, cualquier empresa, If you have un any bar, kind of business, un restaurante a restaurant, a o bar, una gran multinacional, or even a big como multinational, no te adelantes a lo que pueda pasar, if you don't anticipate what's going to happen, ¿no? Puedes morir. it can die. ¿Eh? Nosotros pensábamos que el Bulli tal como existía podía durar 5 o 7 años más. We believe that elBulli in its form that it was in then, it could last maybe 5 more years. ¿Y después qué? And then what? ¿Cuántos restaurantes de vanguardia, How many Vanguard restaurants ¿no? que hemos admirado, that we've admired han muerto, have died? no tienen su legado, They don't have a legacy. no existe en nuestra memoria? We don't have a memory of them. Y yo creíamos desde el Bulli que esto no podía pasar. We didn't want that to happen with elBulli. Y fue por lo que decidimos buscar un camino. And we tried to find a new path. Sería muy largo explicar por qué fue la fundación, It'd be a long reason to explain why we started the foundation. pero seguramente, sintetizando, But we wanted to synthesize. sería porque queríamos que el Bulli fuera de todos. We wanted elBulli to belong to everybody. Cuando decidimos con Juli Soler, mi socio, hacer la fundación, With Julie Soleil, my partner, when we decided to establish the foundation, asumíamos que el Bulli ya no era nuestro, we realized elBulli was no longer ours. ¿no? Entonces empezamos una historia We started the story sin saber muy bien el qué. without really knowing where we were headed Es exactly. una locura. It was crazy. Sí, pues que las cosas diferentes Different things, siempre son una locura. they always start out as something crazy. Yo estoy contento que la gente no me entienda, I'm happy that people don't fully understand it. muy contento, Very happy. porque significa que es algo nuevo. Because it means it's something new. Si yo, ¿no? Cuando explicaba el proyecto, toda la gente lo entendiera, When I explained the project, everybody understood it, esto, la gente fuera dicho, pues esto es muy sencillo. people would say, oh, it's very simple. Cuando la gente no te entiende, When people don't understand o you, es un bluff, or it's a bluff, it's a joke or a trick, es un gran bluff, or it's a big bluff, o es que es algo nuevo. or it's something new. Next. Es una fundación privada, It's a private foundation, familiar, a family foundation, donde van a participar amigos, where friends are going to participate. donde no hay un dinero público. There's no public government money involved, nothing. ¿Por qué? Porque Why? este proyecto tiene que tener un signo muy importante, la libertad. Because it's important that it be free and that it be open. Para la creatividad, la libertad es esencial. You need freedom. It's essential for Y creativity. es el por qué decidimos que era una entidad privada And that's why we decided to make it private. y decidimos que el 90% de nuestro patrimonio 90% of our legacy, pasara a la fundación. our money would go to the Entonces, foundation. empezamos, bueno, porque sin dinero no hay proyecto. Without money, there's no project. ¿No? Esto está claro. Esto seguramente en Estados Unidos es normal, People think it's normal in the United en States. Europa es It's extrañísimo, very strange in Europe. muy extraño. No, son diferentes culturas. It's different cultures. Bueno, entonces, en este caso, mi sangre americana, In this case, my American blood, lo que yo he aprendido mucho, everything that I learned ¿no? a en lot este from país, here. en este sentido, In lo a hemos sense. aplicado. We've applied it to this project. Next. Son 3 proyectos, It's 3 projects: el Bulli 1846, elBulli 1846, el Bulli DNA DNA, y Bullipedia. and Bullipedia. Está claro que son 3 proyectos. It's clearly 3 projects. El perrito The French bulldog you see, es el Bulli. that's elBulli. That's Lo what digo it's porque named mucha gente aún from. no lo sabe. A lot of not everybody knows that. No. Y next. Bueno, tuvimos la suerte porque al final uno tiene que tener suerte en la vida. In the end, you have to have a little bit of luck in life. De que se nos ocurrió hacer un proyecto, We decided to do a que era un project, challenge, a challenge, con Harvard, With Berkeley, Columbia, London Business School y Harvard, ESADE. Berkeley, Columbia, London Business School, Las 5 de las mejores universidades 5 de of the best negocios del mundo. universities in the world. Fue una idea de un
amigo mío, was an idea of a friend of his. y le dije, tú estás loco. They said, you're crazy. Cuando le enviemos un email, lo van a enviar a paseo. When you send them an email, they're going to tell you to screw off. Cuando- Sí, probarlo, jaja, no, probarlo. Enviar un email a Harvard. Imagine sending an o email a to Berkeley. Harvard or No, MIT. queremos hacer un proyecto. We want to do a project. Nunca en la historia se había hecho esto. And Nunca. this had never been done before, this kind of project. Un concurso, A challenge or a contest bueno, para que compitieran entre ellos. so that they would compete against each other, the schools. Entonces fuimos a las universidades, So we went to these universities. presentamos el proyecto, We presented the project to casi them. nada, Just the barest outlines porque era muy joven, because it was still very young. y nos tenían que dar ideas sobre financiación, And they had to give us ideas about búsqueda financing, de talento, how to find the team, bueno, el tema comercial, The commercial y todas side las of it. ideas, bueno, habían 31 equipos There were 31 teams, de MBAs, MBAs, de 3 o 4 personas. 3 or 4 people on Sí, each team. tuvimos 120 personas, It was más about o menos, 120 people, more or less, ¿vale? Durante 5 meses over a period of 5 trabajando months el proyecto. working on this. Esto a nivel de monetización, a nivel de... At the financing level, investment Fuera sido level, unos 10 millones de euros, it would have cost about 10 million euros to do this ¿vale? if you were Es lo que paying fuera for it. costado si fueran sido una consultora. If you paid a consultant. Claro, hay que ahorrar. You have to save in life. Claro, ¿por qué se hizo? Why did we do this? Porque era nuevo. Because it was new. Y esto nos empezó a motivar. It kind of motivated us. Un pequeño restaurante, A little restaurant, aunque fuera el bully y tal, pero era un pequeño restaurante even though it was very big, it was still Una small pequeña in its own empresa. way. It was a small business que entraba a los centros mundiales de conocimiento that was entering into the level de of world una manera knowledge increíble. De una manera increíble. in an incredible way. Entonces, dentro del jurado estaba Joseph Stiglitz, On the juries and for the contest were Joseph Stiglitz, premio Nobel, a Nobel Prize winner. da clases aquí en Colombia He gives classes at Columbia, y haciéndolo gratis también. Haciéndolo gratis. doing it free for the project. Claro, que este señor le dedicara este tiempo, That this man would offer this kind of time to ¿vale? us, Veíamos que funcionaba. it's something that's interesting. Después hicimos otro challenge Then we did another challenge, a second one. con IS, que es otra de las grandes escuelas de negocios del mundo. With what? IS. Yes. IS. Yes. IS. Yeah. Claro. IS está en Barcelona, Oh, in Barcelona, sorry. está en Nueva York también. There's a campus in New York as well, an outpost here. Y hicimos todo el tema de marcas, We did a whole thing on brands, estos 3 dibujos que habéis visto, estos 3 logos, these 3 logos that you saw, el concepto, the concept. claro, porque al principio el espacio se iba a llamar el Bully Foundation The main space is going to be called elBulli's Foundation, y ahora el espacio se llama el Bully but 1846. now it's changed. Now it's Estuvimos, 1846. aquí veis, estuvimos hablando con ellos 4 meses. We were talking with them for Así que 4 íbamos months. construyendo We were constructing con unos equipos increíbles with incredible teams. y teníamos un test diario, ¿no? We were having a Pero dialogue sin saber muy bien qué estábamos haciendo, ¿eh? without really knowing what we were doing exactly. Next. Bueno, entonces vamos por el primer proyecto, el Bully So 1846. the first project, ¿Por qué se 1846. llama 1846? Why- Por los números de platos que hicimos en el Bully. Why is it called that? Because of the number of dishes we created at elBulli. Y porque fue el año que nació Escoffier. Because it was the year that Escoffier was born. Escoffier, para que no sepáis, es el Van Gogh de la cocina. He's the Van Gogh of the kitchen. Bueno, y era para nosotros un símbolo de respeto It was a symbol of respect a la gente que había hecho cosas anteriormente. to people who had done things before us. Next. Este es el nuevo Bully, This is the new elBulli. ¿vale? Es lo fantástico que parece que no haya mucha cosa aparte del It doesn't del seem Bulli, like that much so far, but porque es un parque natural because it's a natural park and so it doesn't y look la very constructed. arquitectura tiene que ser sostenible. And the architecture has to be sustainable. Los que no conozcáis el Bully, la parte esta de la izquierda This part on the left is where the elBulli es el restaurant Bulli. was. Es el Bully. That's where elBulli was. Tenía 700 metros. It was 700 square meters. El nuevo proyecto tendrá 7.000. The new project is going to have 7,000 square meters. ¿eh? 7.000 metros es muy grande. It's very big space. That's a lot of Para que space. os hagáis una idea, pero a To nivel give de you an museo, idea, es un museo grande. it's for a museum, it's a big museum. Habrá 5.000 metros
cubiertos, There'll be 5,000 square meters covered, 2.000 al aire libre. 2,000 open air square Habrá meters. arriba, lo que veis arriba es un pequeño campus What you see at the top is a small campus con 4 o 5 habitaciones, with 4 or 5 suites, bueno, con lugares de trabajo places where people can work. para que cuando vengan personas a trabajar con nosotros So when people come to collaborate with us, tengan un sitio they'll be able to stay donde there. estar. Creo que si alguno de vosotros os envío esta postal If I were to send you this postcard, y os digo, podéis venir a hacer una conferencia, and I tell you you can come do a conference, no va a decir que no. they're not going to say no. Te jugamos con ventaja. We have an advantage. Next. Bueno, entonces, ¿qué será el elBulli's 1846? So what is elBulli's Es un 1846? proyecto extraño. It's a strange project. No es un museo, It's not a museum. no es un lab. It's not a lab. Esto que estáis viendo aquí es el MIT, What you're seeing here is at MIT, hoy sin duda alguna la universidad más importante del mundo de la innovación. one of the most important universities for innovation in the world. Esto fue hace un mes. Fue hace un mes. This was a month ago, Y es un challenge and it was a challenge que hicimos con ellos that we did with them para preguntarnos to ask ourselves, cómo tienen que ser los nuevos espacios culturales, how do new cultural spaces have to be set Y a up and nivel de designed innovación. in terms of innovation? seguramente el Media Lab, It's a media lab that ¿no? they worked with. Es el espacio de innovación más prestigioso should be del mundo. They're, Es they're una masters in innovation for the world, y era el lugar. and that was where we went. Estuvimos trabajando We've been working with them. y a darle vueltas. We were Cómo considering it. cómo las nuevas tecnologías How do new technologies ayudarán al proceso de exposición, help set up an exposition? ¿no? El cómo se vive una experiencia. How do you live an experience? Está claro que museos como el MoMA Like a museum like MoMA, for example, van a resistir, they're going to resist this idea. pero los museos que no tengan piezas importantes Museums that don't have big pieces of works of art, important se works van a of tener art, que reinventar, they're going to have to reinvent themselves. porque hoy tenemos la posibilidad de vivir experiencias We have the possibility to live experiences en casa increíbles. incredible at home, Las even. nuevas tecnologías nos permiten cosas que antes eran impensables. New technologies allow things that before were Tú unthinkable. antes ibas a un museo You could go to a museum before, y le dabas a una pantalla y era maravilloso. and you would look at a screen or touch it, and it would be amazing. Hoy lo haces con el iPad. Or you could do it on the iPad now. ¿eh? Entonces hemos estado trabajando We've been working on this, y seguramente vamos a hacer un acuerdo and we're going to have an agreement with que them va a durar un año that's going to last for a year, y es ya la definición del contenido y el cómo va a ser. and it's relating to the content and how it's going to be structured and set up. Es decir, si llegamos a acuerdo, figuraos tener el MIT Imagine having MIT trabajando 30 o 40 personas para este proyecto. having 30 or 40 people working with us on this project. El sueño It's the de dream. cualquier persona que se dedique a la innovación. It's a dream of anybody who works in innovation. Porque sin duda alguna es un espacio increíble, It's an incredible space con una gente increíble. with incredible people. Bueno, entonces, cuando te pasan estas cosas, When you see these things, dices, el proyecto no es que es un proyecto especial. it's a special project. Next. Bueno, figuraos que cogemos un avión, Imagine that we're taking a plane, vamos a Barcelona we're going to Barcelona, y llegamos aquí. and you reach this place. Y este aquí sería el nuevo elBulli's This will be the new elBulli's en un parque natural. in a national park. Hoy no habría nadie. There's no one there today. There probably wouldn't be anybody Es there lo más today. parecido al paraíso. It seems like paradise. No. Llegaríamos You get there. y ¿qué nos encontraríamos? What would you find? Fijaos un espacio Imagine a space que se narra como si fuera una película. as if it were going through a film. ¿Vale? El concepto The fuera, concept. ¿no? Que yo voy pasando I'm y es walking through the como space. si fuera un film. And I'm in a theater. Donde, por un lado, quiero que entiendas todo el proceso creativo, I want you, on the one hand, to understand the whole creative process, que entiendas qué es la cocina that you understand what cooking is y cómo nació la cocina and how it was born y qué es la felicidad. and what's happiness. ¿No? Figuraos, este sería el guión That's the script, junto con la historia del elBulli's, joined to the story of elBulli's, con todo este catálogo. with that whole catalog that we Es produced. decir, que cuando tú estés allí 2 o 3 horas, When you're there 2 or 3 hours, ¿vale? Pudieras salir de allí, you could leave there later, he entendido el elBulli's, understanding elBulli's, entiendo el proceso creativo, understanding the creative process, entiendo la historia de la cocina understanding what cooking is, y entiendo qué es cocinar. Y entiendo qué es cocinar. and I understand what cooking is. Está claro que solo allí no lo puedo vivir. You can't just be in that Por space. esto, la vivencia de antes, durante y después de la experiencia será importantísima. That's why the past, present, and future of the experience is very important.
¿no? Es decir, hoy, gracias a las nuevas tecnologías, Thanks to new una technologies, parte de la experiencia la puedo vivir antes, a part of the experience I can have before I get there. otra la puedo vivir durante I can experience it when I'm there y otra después. and then later. Bueno, y esto es lo que vamos a trabajar And that's what we're working on durante este año. over the next year. Como sabéis, aquí en Nueva York ha habido una exposición en el Drawing Center. As you know, in New York, we had an exposition at the Drawing Center. ¿Vale? Ha sido un éxito It increíble. was incredible success. Y allí se respiraba un poco una parte del nuevo Bulli. And you kind of saw a little glimpse there of the new elBulli. Ahora hay una exposición en el Museo de la Ciencia en Boston. Now there's a museum at the Sciences in Boston. There's an exposition. El 8 de octubre va a venir en Madrid una exposición sobre el proceso creativo. There's going to be an exhibition in October in Madrid on the creative Y process. vamos aprendiendo And we keep learning con todas estas exposiciones. with all of these Hemos exhibitions. tenido la suerte We've had the great luck and de que nos fortune ha pasado todo esto. that we've been able to work on all of this. Porque la primera exposición fue en Barcelona. The first one was in Barcelona. La primera vez en la historia que se hacía una exposición sobre un restaurante. The first time we did an exposition on a restaurant. The first time one was done. ¿Y cómo se hace? And how is that done? ¿No? How do you do it? ¿Qué va a hacer? ¿Un catering? What are you going to have, catering? Sí, sí, es lo que todo el mundo pensaba. That's what people thought. ¿Hay comida? Is there ¿Hay food comida? there? Is there food? Are they serving anything? Siempre, cuando vayas a un museo de aviones, coge un avión a conducirlo. Imagine if you went to an airplane museum, an aerospace museum, and you were driving a plane there. You could drive a plane there. Fly a plane, excuse me. ¿No? Vas a un museo de aviones y lo ves, qué bonito. You go there and you say, oh, that's pretty. Bueno, por esto, ya digo, sería lo que sería el Bulli. It'll be what elBulli was. Esta es la exposición que había en Barcelona. This is the Barcelona exposition. Bueno, next. El segundo proyecto, The second project, el Bulli DNA. elBulli DNA. ¿Cuál es el problema de esto que habéis visto? What's the problem with what I just showed you? Que aunque fuera un centro muy experiencial, If it was a center that's very experiential, que lo vivieras intensamente, falta algo, that you live it very intensely, but something's que es la missing, creatividad viva. which is live, actual creativity going ¿No? on. Entonces, como os he dicho, he tenido la suerte de poder convivir allí en el Media Lab. I had a great fortune to work with Media Lab, as I told you. El Bulli Taller The elBulli Workshop Taller fue el primer taller de historia de la cocina. was the first taller dedicated to cooking. Entonces teníamos experiencia en todo esto. We gain experience with all Next. of this. Entonces, el segundo proyecto es un equipo de 30 a 40 personas. The second project is a team of about 30 to 40 people, Bueno, los mejores cocineros del mundo. the best chefs in the world, No, los más creativos del the mundo most creative in the world, que puedan venir. that can come. No importa la edad. It doesn't matter their age. 8 meses 8 months, dialogarán con otras disciplinas. they'll be dialoguing with people from other Habrán disciplines. desde un periodista, It a un could be a arquitecto, journalist, a un diseñador, an architect, a que designer, tenga relación con la gastronomía. all of it relating to the world of cooking. Estaremos allí y trabajaremos sobre el proceso creativo. And we'll work on what the creative process Por un is lado. on one side. Es decir, los mejores horarios, What are los the mejores best calendarios. schedules? Que compararemos y compartiremos procesos creativos We will compare and also share creative processes con otras disciplinas. because they're Con otras disciplinas. with other disciplines. ¿Ok? Y por otro lado, On the other side of it, el lenguaje que utilizaremos será la cocina, the language that we're using to do this is cooking porque somos cocineros. because we're chefs. Y todo lo que se cree And everything we create, se divulgará por internet. we'll put online. Sí, hasta ahora podríamos hacer un streaming If it were today, we could have been doing a y streaming, veríamos al equipo creativo. and we'd see the creative ¿Qué team, están haciendo? and we'd ask them what they were doing. Además, con las nuevas tecnologías, With new technologies, abriremos, cerraremos muchas veces y crearemos conjuntamente. we'll have joint projects creating together. Todo lo que os imaginéis, Everything you can imagine, gracias a las nuevas tecnologías, lo probaremos. thanks to new technologies, we'll be able to do it. Continuamente. Continually. Será increíble. It's incredible. Fijaos, 40 personas, los mejores, 40 people, the best in the world, 8 meses 8 months, creando para compartir. creating things that they could share with the world. ¿No? ¿Por qué? Porque este es un oficio muy duro. Why? Because this is a really hard job. It's a Y hard profession, la gente no tiene tiempo. and people don't have Hay time. poquísimos cocineros que pueden permitirse el lujo de crear. There are a few chefs that really allow themselves the luxury to create, that can. Esto que estáis viendo ahora What you're seeing here fue la última semana del Bulli, was the last week at elBulli, es el último plato. the last dish. Y en cierto modo ya era esto. Ya estamos viviendo el Bulli DNA. And it was in some ways a preview of elBulli DNA. Estos chicos eran stagiaires These young people were stagiaires, y aquí queremos a los mejores del mundo. and we already have the best of the Tenga world. 70 años, They were 17 years 50 old. o 20. ¿Verdad?
o 20. or 20. They were between 17 and 20. ¿Ok? Es decir, que tenemos, si tú irás paseando If you're walking through the space, y te encontrarás a este equipo and you might see this team creando. creating things. Por un lado veremos el pasado, On one side, we have the past, ¿no? Toda la historia del bully, The el whole proceso, el cómo se crea, the story of elBulli's, how it was created, a etc., nivel teórico, at the theoretical level as pero well, también a nivel práctico. but also the practical level. Es como si tú pudieras ir a un lab As if you could go to a lab, y alrededor hubiera una exposición and around it would be the exposition, y que tú lo pudieras vivir. and you could live it. ¿Eh? No hay ningún proyecto así en el mundo. There's no project like this in the Si alguno world. lo conoce, que levante la mano, If anybody knows of que lo one, raise your hand, contrato ahora mismo. and I will pay you, I'll give you a No, contract no, right now. lo digo en serio. Claro, llevamos conferencias We've por been el going to mundo conferences all over the world, que tengo, ¿no? A ver si alguien me dice, oiga, que no, que And we're hoping that people will raise esto their es hand and say así. yes. Claro, esto es fantástico porque es nuevo, It's great because it's new, pero hay un problema porque no tiene demasiadas referencias. but there's a problem because we don't have a frame of reference Hay for it. grandes proyectos en el mundo There are huge projects going on que in es the donde nos world inspiramos, that we are inspired by, ¿no? Pero todo globalmente no existe. but all of this exactly in this form doesn't Next. exist. El tercer proyecto es Bullipedia. The third project is Bullipedia. Bullipedia es el proyecto, ¿vale?, de Internet. It's the internet wing of it. Aunque el Bully Foundation estará alrededor de nuevas tecnologías, Even though the whole elBulli Foundation is going to be centered on new el technology. partner tecnológico de todo el proyecto es Telefónica The technological partner is Telefonica, y van a haber otras marcas que Telefónica va a buscar para que estén allí. and that company is going to bring in other brands that are going to help them out. Bullipedia es una reflexión sobre el mundo de Internet, Bullipedia is a reflection on the world of the internet, sobre el mundo de los buscadores, on the search engines y por un lado un trabajo sobre cocina. on one side, and then on cooking on the other Son wing of dos it. historias. It's two different pieces. Es decir, Google es maravilloso, Google is wonderful, o Yahoo, or Yahoo, pero ¿cómo os gustaría tener una herramienta en Internet but how would you like to have an internet tool a nivel profesional? at the professional level, ¿No? Es decir, a vuestra profesión. for aimed at your Que profession, estuviera súper ordenado, that was super organized, ¿no? Que tuviera el máximo de fiabilidad, that had the maximum accuracy, que tuviera una taxonomía that had a taxonomy, y que entendiera and that could understand. y que cuando navegara acumulara conocimiento. And when you navigate it, you can accumulate knowledge. Pero a todos nos gustaría, ¿no? You probably all like to have ¿Conocéis that. una herramienta así? Do you have a tool like this, or do you know of one? En arquitectura, In en architecture, diseño, in design, en moda. in fashion. Yo no conozco. I don't know of any. Y a todo el mundo que he pedido, no. ¿Por qué? No Why? hay. It doesn't exist. Porque nadie ha hecho una taxonomía de una disciplina. Because no one has done a taxonomy of a particular discipline. Las taxonomías se hicieron, ¿vale? Sobre botánica, Plineo, Taxonomies have been done based on botany, sobre animales, Darwin, on species by Darwin, pero una taxonomía sobre un proceso but a taxonomy on a process, no existe. it doesn't exist. Y es increíble que sea un cocinero, And it's incredible that a chef, y lo digo muy en serio, and I say it very seriously, que se plantee estas cosas. that tries to do this. Y después está el proyecto de cocina, que es lo que nosotros nos dedicamos. And then there's the side Next. of cooking, which is what we dedicate ourselves Esto to. llevamos 2 años trabajando, We spent 2 years on this already. hemos invertido ya 1,5 millones de euros. We've already spent $1.5 million euros that we've Next. invested in it. Next. Y ahora en mayo, And in May, en este espacio, in this particular space you're seeing here, en Barcelona, in Barcelona, van a haber 80 personas trabajando. there are going to be 80 people working. Antropólogos, Anthropologists, arqueólogos, archaeologists, cocineros, cooks, chefs, expertos en café, Experts expertos in en vino, coffee and ¿verdad? wine, expertos en, etc. en productos, en elaboraciones, experts in products and elaborations, acabando de hacer todo el proyecto de la taxonomía creating and finishing the project on taxonomy, y reflexionando sobre el concepto de información y conocimiento. and reflecting on the idea of knowledge versus information. Hoy en día Today- no es tan importante la información, Today, information is not so está en important. Google, It's there, it's Google, you have it. es fantástico para esto. It's wonderful for that. Pero ¿qué conocimiento tengo que tener yo como cocinero, But what knowledge do I have to have as a por chef? ejemplo, del aguacate For example, of o avocados del café? or coffee, O por ejemplo, de la técnica de freír. or of the Técnica de technique freír. of frying. Es decir, no, es imposible saber de todo. It's impossible. Imposible. Entonces,
¿Cómo selecciono el conocimiento How do I ch- versus información? How do I select knowledge versus information? Y este es otro trabajo que estaremos trabajando allí. And this is something else we'll be working on También there. hay un equipo de 20 personas de nuevas tecnologías. There's going to be 20 people that are working on new trabajaremos technologies sobre todo esto. that will work on those Y things. esto el 8 de octubre, On the 8th of October, cuando se abra la exposición en Madrid, when the Madrid exposition opens, se abrirá una web we'll have it online donde todo lo que podamos explicar, se puede explicar sobre el decoding del genoma de la cocina, where we'll be explaining everything we've done on the decoding of the culinary genome, el decoding del proceso creativo, the decoding of a creative process. ¿vale? Esté al alcance de todos Everybody will be able to access it, y nos empiecen a machacar. and people will give us lots of tough feedback. ¿No? Se nos empieza a decir, no estoy de acuerdo. People can say, I don't agree with No what you're estoy de doing, or I acuerdo. don't agree with this Porque point. el sueño es que haya el máximo de consenso. The dream is to achieve the maximum possible consensus. Next. Con esto vamos a trabajar, estamos trabajando ya con todas las universidades del mundo, We're working with a lot of the universities of the world, the great ones, on this project, poco a poco, little by little. porque si no, el éxito nos podría devorar. In other words, if not, we could be devoured by our own Y success con and by the escuelas de whole, cocinas. Con escuelas de cocina. with cooking schools as well. Habrán becas, They're going to give scholarships, bueno, y irá viniendo gente allí, and people will come to the lab, y también habrá un trabajo por internet. and we'll also be working on ¿Recordáis via internet. el bully DNA? Remember elBulli's DNA? En cierto modo este proyecto ya empieza. In some ways, this project has already started. ¿Vale? Nos adelantamos a la apertura del bully, We're getting ahead of the opening, we're towards the opening of elBulli's 1846 el bully DNA. and elBulli's DNA. Next. Bueno, como he explicado, todo esto que estoy explicando, Everything that I've explained, el Bully Foundation, the Bully es Foundation, posible gracias a esto. it's made possible by this work, this Next. catalog. A esto, next, y a todo esto. And all of this. Estos son las 10.000 páginas que hemos hablado, These are the 10,000 pages I mentioned earlier. y esto fue lo que se creó, que creamos el concepto de análisis evolutivo. And this is how we created the concept of evolutionary analysis. Y fue en estos 14 años It's these past 14 que years simplemente nos hemos preguntado el por qué. that simply we asked ourselves why. Why? Simplemente, That's the only question, simple. ¿no? El por qué estoy aquí yo hoy. ¿Por Why qué am I estoy- creative? Why am I here today? ¿No? El por qué estáis vosotros. Why are you here today? Y entonces lo he traducido a mi trabajo, I translated it to my job, todo el equipo del Bully, y era lo que hacíamos siempre. and it was the same thing we Next. always did at elBulli. Esto es un proyecto que la mayoría no conocéis, que es la versión audiovisual del catálogo. Some of you may know this. This is the audio-visual version of the catalog. Son 1.500 horas It's 1,500 hours of footage grabadas sobre el Bully that were recorded y son 15 horas de documental, and 15 hours of documentaries, porque claro, lo otro son 10.000 páginas. because the other one is of 10,000 Y pages. para conocer el Bully te las And- tienes que estudiar. And to know elBulli, you have to study it. Como a veces, creo que hay gente que igual no tiene tanto tiempo, There's people that don't have that much time, lo hemos puesto en audiovisual. so we did an audio-visual version Esta of señora it. se ríe. This Esta person is señora se está laughing riendo, here. pero claro, la gente, sí, el Bully, People say, oh, elBulli. sí, porque la deconstrucción. Oh, sí. deconstruction. Pero bueno, pero a ver, que hay que estudiar el Bully. No, you have to actually study it. Que la cocina molecular cooking. Molecular cooking. tal. A ver, el Bully, ¿qué ha hecho? What has elBulli done? ¿Cuál es la historia del Bully? What is the history of ¿Qué it? hacíamos en el 87? What did we do in 87 ¿Y en el 88? and in 88 ¿Y en el 95? and 95? Porque si no, ¿cómo vamos a poder hacer una reflexión sobre el trabajo del Bully? How can we reflect on the work of elBulli without Y knowing esto it? lo hablo muy en serio. And I'm saying it seriously. Bueno, lo tienes que estudiar. You have to study it. Tú fíjate que estás estudiando arquitectura If you're studying architecture, for example, a Philip Johnson, and you don't know who Philip Johnson is, no, y no lo estudias. you don't study Sí, him. bueno, decían que hacía rascacielos. Sí. Well, they said that he makes skyscrapers. Hombre, si tú eres un profesional, He was a professional. lo tienes que estudiar. If you're a professional, you have to Y study it. estas herramientas son para esto. And these tools are for that reason. Next. Bueno, esto, que no se ve, This, which is hard to see, es el mapa del decoding que presentamos en el New Museum. it's the map of decoding that we presented at the new museum, at the drawing center, Sí, en el New Museum. on the new museum Sí, presentation. que estaba en el Drawing Center. It was at the drawing center.
Y hicimos una presentación aquello casi de escondidas, We kind of did sort of almost a hidden presentation porque casi nadie ha hablado de esto, because almost no one has talked about porque it. es lo que queríamos. That's what we wanted actually, to fly Este under es the el radar. trabajo más importante de nuestra carrera. This is the most important work we've done in our Este career. es el decoding del proceso gastronómico. It's the decoding of the culinary process. Sí, ¿qué es cocinar? And what is cooking? No lo que pensamos que es cocinar, It's not what we think it is. ¿no? Durante estos 3 años, Over these past 3 years, nosotros lo que hicimos what we did, fue 3 trabajos. we did 3 jobs, 3 projects. Uno, estudiar la historia de la cocina. One was to study the history of cooking. Otro es el genoma, Another one was the culinary genome. next. Y otro es el genoma del proceso creativo. And the other one was the genome of the creative process. Los que no sois cocineros, Those of you who are not chefs, coged vuestra disciplina. pick your discipline, whatever it is. Si controláis estos 3, If you're able to manage those 3 entenderéis lo que areas, hacéis. Entenderéis lo que hacéis. you will understand what you're doing, your work. Son los 3 cosas que hacen falta para entender. Those are the 3 areas that you need to know to Vamos a understand. primero. Historia de la cocina, History of cooking, to start. ¿no? Es decir, un análisis evolutivo. Doing an evolutionary analysis ¿Cómo of it. empezó? How did it start? Claro, lo que hicimos, What did we do? expertos, arqueólogos, antropólogos, Archaeologists, anthropologists, experts, y estudiar. and study it. Y descubrimos que hace 4 millones de años And we discovered that about 4 million years ago, bajó de los árboles el Australopithecus, Australopithecus came down from the trees, que era un animal, was an animal. pero que el primero que se puso de pie, He was upright for the first time. ¿no? Pero me parece que no cocinaba aún. We didn't cook back then. ¿O sí? Or did we? Hace 2 millones de años, 2 million years ago. ¿vale? Hubo el Homo habilis. Then you had Homo habilis. ¿Y qué pasó con este señor? And what happened with this person, with this species? O señora, no lo Or sé. man or woman? Empezó la tecnología. We had the start of technology. Después hablaremos, Later on, we'll talk about. porque vosotros pensáis que esto es la tecnología, You ¿no? might think that this is technology, the iPhone. No, No. esto es una herramienta, This is a tool. ¿ok? Esto es una herramienta. This is a tool. Y entonces hicieron las primeras, que fueron piedras. They created the first technologies that were stones, rocks. ¿Vale? Esto lo vais a estudiar They cuando made erais tools. pequeños, You studied it since you were children, pero como no tenéis tiempo para reflexionar, but because you don't have time to reflect on it, porque vivimos una sociedad que va muy rápido, because we live in a very fast-moving pues society, no lo planteáis. you might not think about it. Vale. Entre medio pasó el fuego, Then fire was started parece medio millón de años, hace 1 millón de años, about 500,000 to 1 million years que es ago necesario para cocinar, that you need for cooking, right? ¿no? No. Cuando vas a comer sashimi, When you go to eat sashimi, ¿el fuego dónde está? where's the fire? Y un tartar, And what about tartar y una ensalada. and a salad? Así que el 99% de los diccionarios 99% of dictionaries dicen que para cocinar es transformar con fuego. say that cooking is a transformation with fire. ¿Eh? Pasó el fuego, But es then- verdad que gracias al fuego parece que empezó mucho más la cocina. And it seemed that fire kind of Vale, started pero cooking. Para hacerlo corto, To shorten the timeline, reflexionamos we're reflecting on, y estudiamos we studied que la cocina como empezó, that cooking as it began, como entendemos hoy, as we understand it today, empezó hace 10.000 años, started about 10,000 years que es ago, hace poquísimo, which is very little time si comparamos con los 4 millones. if we compare it to 4 Que es million el years. neolítico, This was in the Neolithic period. qué? Why? Why did it start then? el barro. Because of earthenware. Con el barro se hacen ollas, You could make pots, sartenes, pans, donde se puede hervir, where you can boil things, se puede freír, you could fry se puede things, estofar, you could se make puede stews. esta noche cuando lleguéis a casa, When you get home tonight, no utilizar ningún cacharro. imagine you couldn't use any pot or pan to cook. ¿Qué podéis hacer? What could you make? Una barbacoa. You could have a grill or barbecue. Hasta hace 10.000 años, Up until 10,000 years la ago, única técnica the only technique, de cocción que podía hacerse cooking technique that you could use, era esto o por una piedra put some stones or y some ponías un stick wood en la piedra. and you put a steak on it. Los que eran muy creativos, People who were super creative, igual se iban a Islandia maybe they went to Iceland y ponían un huevo en un geyser, and might put an egg in a geyser, pero but vamos a tener... ¿Qué pasó más? La agricultura what else happened? Agriculture y la ganadería.
and ranching livestock. Agricultura, cereales, Agriculture produced grains, harina, flours. la ganadería, leche, Ranching and livestock produced Deri- eggs, milk, derivative mantequilla, products, yogurt, y etc. huevos. Eggs. ¿Pensáis que es importante esto? Do you think this is important? Coger un libro de pastelería Get a pastry book y quitar la harina, and take away flour, la leche milk, y nata, mantequilla, cream, queso, butter, etc. y los huevos. and the eggs. Lo tiras a la basura. You'll throw it in the garbage. Figuraos, ¿no? Que no hay harina, Imagine you don't have flour. no hay tortillas, There's no tortillas, no hay omelets, pasta, there's no pastas. es un desastre. It's a disaster. Sí. No, no. Vaya. No hay agricultura, There's no agriculture. If no hay aceite. there's no oils, then Es que había. ¿Qué había? what did they have then? ¿Y qué pasa también? De nómada a sedentario. And then we went from nomads to being sedentary Hombre, species. te paras, tienes una cocina You would sit and you could make you would cook. sencilla, You could make a simple muy thing, sencilla, if y you were empiezas nomad, a crear una cocina but then you started to create y a nacen cooking. las cocinas populares. And those, ¿cómo? Las cocinas populares. Populist cooking starts then. La cocina, porque claro, cuando eras nómada, When you were a nomad, te llevabas ¿no? you would take it with you. Sí, la cocina popular, las cocinas que llamamos tradicional, What we call traditional cooking, es decir, que no está mal dicho, which is not accurate, son cocinas populares, are populist hace cooking. 4 días que existen, That's not existing for very long. 10.000 años como mucho. It's 10,000 years. That's the high end of how long it existed. Y después nace el comercio. And then you also have commerce and trade. ¿Por qué el comercio es importante? Why is that important? Why is commerce and ella hace trade? la leche, Because you might make the milk mantequilla, and the butter. él hace harina, He might make the se lo flour. intercambian You can exchange it. y empieza el cambio. And then you have that Y process. esto es fantástico, This is wonderful. pero intoxican But it disorders lo que es cocinar. what cooking is. Vosotros pensáis que lo que yo hago es muy complejo. You think that what I do at elBulli or I did at elBulli is very La cocina complex. que hace el bulli es más compleja. Oh, it's very complex. Que lo que es fácil That what's easy es que vais a casa, is that you go home, cogéis pan, you take a piece of bread, ¿vale? Cogéis mantequilla, put butter on it, ¿vale? Y un poquito de salmón ahumado let's say some smoked salmon o jamón. or ham. Y esto es cocina And this sencilla, is simple cooking, no las tonterías del Ferran Adrià. not the crazy things Ferran is doing. Sí, claro, sí, siempre. Ir a casa ahora, Go home now. yo, si queréis, yo voy con vosotros I'll go with you if you want a comer to eat. y a hacer el pan And then you have to make the bread, Hacer la you mantequilla. have to make the butter, y hacer el salmón and you have ahumado. to make the smoked salmon. Es muy fácil, ¿no? Then it's not easy. It's easy, huh? Sí. Súper fácil. Super easy. Claro, si te lo hacen otros, es muy fácil. If other people do it for you, then it's Por lo very que easy. todo lo que entendemos que es cocinar All that we think of as cooking, es mentira. it's all a lie. Está falsificado. It's all false. Dependerá al qué. It depends who. Si yo compro una tarta, If I buy a tart ¿vale? Y la compro a la pastelería, and I go to the pastry shop and Es buy muy it, sencillo. it's very simple. si la tengo que hacer yo, If I have to make it es muy myself, complejo. it's very complex. Si compro solamente el bizcocho, If I just buy the cake, es medio. so. ¿Vale? Sí, pero esto cambia toda la manera de entender la cocina. But this changes the way you understand Cuando hemos cooking. dicho la cocina tradicional, When we talk about traditional cooking, ¿McDonald's es cocina tradicional? is McDonald's traditional cooking? Sí. Yes. ¿Qué es la tradición? What's tradition? Lo que nosotros, ¿vale? Tenemos en nuestra memoria, What we have in our own memories. como mucho sería la tradición de tu abuela, As if it was the tradition of your grandmother, maybe, but that's the limit. ¿no? Que hace 80 años no sé cómo era. 80 years ago, I don't know what it was like Yo no back then. estaba. I wasn't there. Entonces la tradición Tradition es mentira. is a lie, Y todo es mentira. and it's all a lie. La gente dice, no toques esta receta. People say, no, don't touch this recipe. ¿Sabéis qué era una vinagreta en 1350? Do you know what a vinaigrette was in 1350? Un guiso. It was used for stews. Esto está documentado. This is documented. Hay un libro. There are y books. pone- entonces, todo es mentira. So- Esto de que las recetas no se tocan. The idea of not touching recipes that are A sacred. ver, la cocina fusión. Cooking is fusion, Pues es de siempre. but it's always been fusion. La paella española. Paella from Spain, El risotto italiano. risotto Italian, Que yo sepa, el Italian, arroz es de Asia. but rice is from Asia. ¿En serio? Es así de real. That's how real it is. ¿Recordáis el comercio?
Remember commerce and trade? ¿Recordáis la agricultura? Remember ¿Recordáis la agriculture? ganadería? Ranching? ¿Qué fuera pasado en Asia si en vez de trigo, en vez de arroz fueran plantados trigo? What if in Asia they had planted wheat instead of rice, Y al revés, and the opposite in Europe? estaríamos con otra cultura, We'd have different cultures. ¿no? ¿Qué pasa? Que como va evolucionando, It evolves. bueno, para el decoding For the decoding y para qué es cocinar, and for what is mi cooking, amiga Loren, my friend que Lauren, está por aquí, who's out there me ha somewhere, traído un plátano. she brought me a banana. Bueno, porque estuvimos en Harvard. We were at Harvard, up at Harvard together. Es decir, para hacer el decoding, es decir, para decir qué es cocinar, To say what cooking is, tienes que partir de una base que es difícil, you have to set up a foundation which is que va difficult, ligada con la historia de la humanidad. that is linked to human history. Y cuando decidimos que un humano When did we decide that a human es lo bastante inteligente was smart enough para crear to create y para cocinar? and to cook? Esto, hablando con arqueólogos, antropólogos, ha sido siempre difícil. Es Talking difícil. to archaeologists and anthropologists, it's Mi difficult to teoría- pinpoint. Mi teoría My theory, es muy fácil. Si hay arte primitivo, if there is primitive art hace 40.000 años, 40,000 years ago, pues tiene que haber, la gente más o menos tenía inteligencia para cocinar. more or less people had the capacity to cook then. Es decir, que podemos considerar 40, 60.000 años, 40 to 50,000 years ago. es decir, los humanos If humans, querían cocinar. that they could cook then. Porque para mí, y esto es una visión personal, This is my personal vision, but for me, cocinar es una decisión. cooking is a decision. Por ejemplo, si yo hago esto If I do this y me la como, and I eat it, ¿esto es cocinar? is this cooking? ¿Es cocinar o no es cocinar? Is it cooking or not? Dicen que no. Some Muy people bien. say no. Vale, si lo hace un chimpancé, If a chimpanzee does ahora it, yo soy un chimpancé, pretend he's a chimpanzee, ¿es cocinar o no? is it cooking or not? El chimpancé está claro que no, And for a chimpanzee, it's clear that it's porque not, no tiene voluntad de cocinar. because he doesn't have the will to Tiene say. voluntad de he's- comer. ¿Cómo? Voluntad de comer. He wants to eat, basically. Y una cosa es la Intention is not to alimentación, cook. Y otra cosa es el cocinar. One thing is to eat and one Todos thing is los to cook. animales All animals Comen. eat. Todos los animales tienen sexo. All the animals have sex. Los humanos también, Humans too, pero de diferente manera. De diferente manera. but different ways. Tanto la comida In a different way. como el sexo. Entonces, es un hecho diferencial. It's a different difference of looking at it. Entonces, para mí, For me, es la voluntad. it's the will, the intention. Yo, a veces, como vosotros, Some of you, me he comido un plátano I might eat a banana caminando. walking, En casa or at home, te comes un plátano. you might eat plátano. a banana. Soy un chimpancé. I'm like a chimpanzee. Sin embargo, a veces, But sometimes bueno, me cojo, me siento I sit down y voy a disfrutar del plátano. and I decide I'm going to enjoy the banana Pero me han dicho que es una banana especial, because they've told me it's a special banana ¿vale? Y que es maravilloso. and that it's wonderful. Y lo cojo, And I take it, lo empiezo, I start to eat it, lo empiezo a oler, smell it, lo empiezo a disfrutar, I enjoy it. empiezo a ver las texturas que tiene I feel the textures it has y estoy cocinando. and I appreciate it and I'm Esto es cooking. una visión personal. That's my personal vision. Y cada uno de vosotros And each one of you tendrá vuestra visión personal. have your own personal vision De for este it. límite Where the limit is donde diríamos que ya es cocinar. that we say cooking Bueno, begins. después es fácil. Then it's easy. Cocinar es coger un producto, You have a product when you cook, manos, hands, producto, products, manos, hands, herramientas, tools, técnica, techniques, barra tecnología techniques/technology, y un resultado and a result. que no tiene nombre. It doesn't have a name. Globalmente no tiene nombre. Globally, it doesn't have one O name. es un plato, It's a dish una bebida, or a drink, un cóctel, a cocktail, una tarta. a tart. Tal. Nosotros le llamamos elaboración. We decided to call it an elaboration. ¿Por qué elaboración? Why Porque elaboration? cuando alguien dice elaboración propia, When someone says personal elaboration, bueno, es porque se lo hace él mismo. it's because they've made it themselves. Vale. ¿Cuál es el? Entonces, esto está claro. This is clear. Lo que no está claro es que es una técnica, What's not clear is what a technique ¿Qué es is. una herramienta? What's a tool? que es una tecnología What's a technology? y qué es la ciencia. What's science? Y esto se nos empieza a liar. And that's kind of complicates things, muddies and things. Vamos, esto es un café, This is coffee. café Lavazza.
Café from Lavazza. El mejor café del mundo. The best coffee in the world. Sí, sí. Bueno, ¿es un café? Is it coffee? No. Es un espresso. It's an espresso. ¿Ok? ¿Y qué es? Una elaboración. What is it on that chart? An elaboration? Es una bebida, It's a drink, ¿no? right? Es una bebida. It's a drink, a El beverage. espresso es una bebida, Is espresso a beverage? ¿sí? Si yo pongo esto en una crema If I mix this with cream y hago una crema helada, and I make an ice cream, un ice cream, ¿sigue siendo una bebida? is it still a drink or a beverage? Pues se me acaba de decir que sí. You just told me it was. El espresso es una elaboración Espresso is an elaboration. que la puedo utilizar, en este caso, como bebida. You can use it as a beverage. Cuando yo estoy en la cocina When I'm in the kitchen y hago 10 expresos and I make 10 espressos y lo pongo en un bol and I put it in a bowl para hacer el helado, to make ice cream, no lo pongo en una taza, I'm not putting it in a por cup. lo que no es una bebida. It's not a drink then, not a Vale. beverage. Es decir, que sería una elaboración. So it's an elaboration. Tengo un producto, I have a product, los granos de café, the grains of coffee. tengo una herramienta, I have a tool, the para hacer machine, una técnica, a technique, una tecnología a technology, y sabe en una elaboración. and the ¿Ok? elaboration is what results. Y los granos de café, And the grains of coffee, que es un producto, ¿no? is that a product? ¿Eh? ¿Es un producto? Is it a product? Yo tengo un primo I have a cousin en Colombia in Colombia, que tiene una pequeña plantación de café has a small farm with a coffee y farm, que se hace él el café, and he makes coffee, he grows el coffee, grano de café. grains of coffee, ¿Sigue siendo un beans. producto? Is it then a product? No. He produces coffee. El producto natural The natural product sería el grano de café verde, is the green coffee beans, de lo que cogería la naturaleza. what you take from nature, from the plant. En el momento que yo le hago las técnicas, When I start applying techniques, secado, fermentado, drying it, torrefacto, fermenting it, roasting it, se convierte en una elaboración. it then becomes an elaboration. Mi primo de Colombia My cousin in Colombia, hace una elaboración. he does an elaboration. ¿Cuál es el tema? Que el What's- 99,99% de la gente, 99.90% of people, 99,99, no son mi primo. No son mi primo. they're not his cousins, most of them, Y compran el café. and they buy their coffee. Y se convierte en producto elaborado. And then it becomes an elaborated product. La harina Flour, for example, es una elaboración. is an elaboration. Pero como casi nadie lo hace, But hardly anyone makes their own se convierte flour, en producto elaborado. so it's an elaborated product. Nosotros en elBulli's At elBulli's, hacíamos aceite de pistacho. we would make pistachio oil. Era una elaboración. It was an elaboration. Bueno, sin embargo, el 99,99% de la gente lo compra. But 99.9% of people buy it, Bueno, and it's así produced podríamos for them. estar horas y horas y horas We could spend hours on this, haciendo reflexionar reflecting on these things, sobre algo que es evidente, something that's evident. ¿no? Todo el mundo figurar la técnica, Imagine the technique, tecnología, technology, ciencia y science. herramientas. Yo no he encontrado a nadie aún I haven't not found anyone yet que me explicara la diferencia. that can explain the difference between all Y of estoy these hablando muy things. en serio. And I'm talking seriously about Estoy hablando this. de gente, figuraos, esta gente que os he dicho que he conocido. Imagine these people that I've met that I told you about, they were serious people. Y digo, ¿cómo puede ser? How could it be that they don't know the difference? Durante años y años he dicho que elBulli's era una cocina muy tecnológica. People said for years that elBulli's food was very technological. Todas las cocinas son tecnológicas. All cooking is technological. Ya mal dicho. It's not Pero said vamos a ver si correctly. somos capaces de explicarlo en 5 minutos. We can explain it in Y con esto 5 acabamos. minutes. Esto Now, es la herramienta. this is the tool. ¿eh? Si yo diera el iPhone, If I were to give my iPhone, no podrías entenderlo, you wouldn't be able to understand it. ¿no? Ahí no podías llamar a You couldn't call someone porque no tenéis mi código. because you don't have his password. Pero sabéis hacer la técnica. But you know how to do the technique of ¿ok? calling. Pero como no sabéis el número, But since you don't have the number, no sabéis la tecnología. you don't have the technology of it. Sabes la técnica, You know the technique, pero no la tecnología. but not the technology. ¿eh? Lo vamos a explicar ahora con jamón. We'll explain it now with ham. We'll use a ham as an example. Sofía,
gran cortadora de jamón. I'm a great cutter, slicer of ham A mano. by hand, with a knife. Yo, I'm so-so, he's A so-so. He uses the machine. ¿ok? Dos herramientas. 2 different tools. Ella cuchillo, Me with the knife, yo máquina. he with the slicer. Utilizamos las manos We're still using our hands. porque se puede hacer técnicas sin herramientas. You can also do techniques without tools. Porque pelar una mandarina Peeling a mandarin orange es una técnica. is a technique. ¿eh? Pero en la mayoría de cosas, But most Se utiliza techniques herramientas, use ¿ok? tools. el jamón, So you have the ham. ella, bueno, se lo dan la pata entera, It's the whole shank of the a mí un ham. trozo. You cut a slice. Hacemos técnicas. We're doing techniques. Ella, I'm Corta. using the knife, yo, and he's slicing it with the son machine. dos técnicas diferentes. They're 2 different techniques. Yo puedo cortar muy bien esta, I can cut this way well, pero no la suya. but not hers. Esto es la destreza, This is the dexterity that's required ¿no? Y la perfección de una técnica. and the perfection of a technique. aprende, You learn it. Bueno, un chimpancé Take a chimpanzee, for example, podría llegar a hacer las dos, could probably do both techniques, por mimetismo. copying what you ¿no? do. He could be trained to copy, to do it. Una chimpancé a la luna. We sent a chimpanzee to the moon, so why not? Es cortar un jamón. To cut a piece of ham, it's not that No, hard. que no estoy apropiando. No, he's not joking. ¿Vale? Entrar en internet, verán las cosas que hacen los chimpancés. Go online and you can see all the things that chimpanzees are capable of doing. No. Pero, ¿qué pasa? But what happens? Llega un momento There's a moment when you reach y el jamón that the ham que está cortando Sofía that I'm cutting, hace mucha calor it's very warm in the room. y no se corta igual. And you don't cut it the same way then. Y tiene que saber que lo tiene que guardar. And I know that I have to put it aside. ¿Vale? Antes de cortar. Before cutting it, I have to put it Pero el aside. chimpancé no lo sabe. But a chimpanzee can't make those adjustments. Pero además, ese jamón, That ham, por la parte de abajo, on the bottom part, está demasiado duro it's a little too hard. y tendrá que coger otro tipo de cuchillo. And I might have to go get a different kind of knife. Tampoco lo sabe. The chimpanzee doesn't know that. Sabe la técnica, He might know the technique, pero no la tecnología. but not the technology of it. ¿Y qué sería la ciencia? And what is science then? Sería, para cortar el jamón, To cut the ham, vamos a hacer la ciencia del corte del jamón, we're going to talk about the science of cutting ham, según el tipo de cuchillo que se depending, hace. depending on the knife that you're using. Ella, vamos a probar I'm going to try to do it con metálico and test it with a metal O knife cerámica. or a ceramic knife. y hacemos un método científico, And we have a scientific method that we do, error, trial prueba, and error, trial and error. prueba, error. Es decir, voy adquiriendo el conocimiento I start acquiring the knowledge según el método científico. based on the scientific method I use. Cuando hemos hecho la tecnología, When we created the no es technology, obligatorio el método científico. we didn't have to have the scientific method when we Lo created adquiero, it. el conocimiento, pero sin método científico. But I have the knowledge but without the scientific method. Y esto es la diferencia And that's the difference entre herramienta, between a tool, mano, técnica, technique, tecnología technology, y ciencia. and science. Yo tardé 9 meses en entenderlo. It took me 9 months to understand this. Sí, ya, ja. Si os doy el número de mi caja fuerte, If I give you the combination of my safe deposit box, es fácil, ¿eh? it's easy, right? If I give you the code, Por esto es lo que estamos haciendo. this is what we're doing. We're Vale. decoding. Decodificando y entendiendo And understanding lo que hacemos. what we're doing. Preguntas. Questions? Oh, okay. Let's see. Cuando vimos la película de elBulli's, cuéntanos un poco de la imagen, una imagen que pensaste cuando lo viste, que te hizo sonreír cuando viste la imagen en la pantalla aquí. ¿Del bully? Sí. No, cuando yo veo el bully, Sorry, I should ask. It says when we watch the video about elBulli's veo past. un proyecto increíble Déjame repetir la pregunta para aquellos. que lo hicieron. Para que repita la pregunta en inglés porque no sorry, oyeron. sorry. Sorry. When we watch the video about elBulli's past, tell us about what you saw there that made you smile when you saw it again. Perdón. Yo veo un proyecto increíble que hicieron 2.000 a 3.000 personas That I saw an incredible project that was created by 2,000 to Trabajando. 3,000 people working there. que
miles de personas que vinieron a comer, Thousands of people came to eat there. miles de periodistas que escribieron, Thousands of journalists wrote about it. miles de personas que creyeron en un proyecto sin ir, A thousand people, ¿cómo? miles de personas que creyeron en el proyecto sin ir. Thousands of people that created the project itself. Y esto es lo que veo. And this is what I see. Y es un proyecto que tenía que continuar. And it's a project that needs to continue. Era demasiado bonito, It's- es demasiado It bonito was a beautiful project, very para que beautiful. muriera. It was too beautiful to die. ¿No? Y por esto es tan difícil, todo esto. Es muy That's difícil. why this is so hard. Es el proyecto más difícil de mi carrera. It's the most difficult project of my Multiplicado life, por 10. multiplied by 10, this Llevo particular un project. año de mi vida I have spent a year of my life trabajando 15 horas working 15 sin hours un a día day libre. without a day off. sin un día libre. Not a day off, ¿Ah? Porque esto es muy difícil. because it's very difficult. Porque si fuera tan fácil, If it were easy, sería, no tenía ninguna fuerza. there would be no pleasure or joy in it, strength in it. What advice would you give to someone who feels creative and inspired to be part of this movement, but doesn't know where to start? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere ser parte de esto, pero no sabe dónde empezar? Que forma parte del elBulli's Foundation. O del proceso creativo. ¿Eh? Alguien que quiere ser creativo, pero no sabe Alguien cómo. que quiere ser creativo, es muy fácil. It's very easy to be creative. No querer ser creativo. ¿Cómo? No querer ser creativo. Don't try to be creative. El problema de la creatividad The es problem darle with- importancia. The problem with creativity is giving it too much importance. Nosotros, si habéis visto la película elBulli's con Impogres, If you see elBulli Cooking in Progress, the film, que está con Oriol, con Eduard, with Oriol, with all his los whole team, cocineros más creativos que yo he conocido en mi vida, the most creative chefs I've known in my whole life. iban por la mañana, In the morning, they would get there. cogían los cubos de basura, They would take the garbage cans. los ponían, They would put it outside. limpiaban. They would clean Y them, tal. and that was it. El problema, ¿no? Y eran la gente más creativa que yo he conocido. And they were the most creative people I've ever met. El problema es cuando lo magnificas. The problem is when you magnify it. Tienes el normal. It has to be normal. You can't see it Cada as uno something hace un trabajo. extraordinary. Everybody does a job. Uno fregan los platos. Some people wash the dishes. Yo, durante 6 meses de mi vida, 6 months of my life, cuando empecé mi carrera, when I started my career, estuve fregando platos. I was a dishwasher. Y era muy importante. And it was very important. Porque como no fregara los platos, no se comía. If you don't have clean plates, you can't eat. ¿Ah? Entonces, esto es importante entenderlo. This is important to understand. Hay que tener paciencia You have to have patience y pensar que la creatividad and think that creativity tiene diferentes niveles. has different levels. Como vayas arriba de todo, If you want to go to the top, arriba de todo, at the very top, es asesina. it's crazy. It's just people just want to attack you. Lo digo de verdad. It's true. Entonces, la gente se piensa que esto es un juego. People think this is a game. Yo voy a hacer plano, tal. I'm going to create these different things. Muy difícil. It's very muy difficult. difícil. ¿Vale? Hacer cosas nuevas. To do new things is very difficult. La humanidad en estos 10.000 años In these past 10,000 years, humanity ha hecho cosas increíbles. has done incredible things. Hoy estábamos en el Guggenheim, Today we were in the Guggenheim en Nueva York, here in New York, y estaba pensando en el Guggenheim de Bilbao. and I was thinking about the Guggenheim in Y Bilbao. me planteaba, yo soy arquitecto, And I thought if I was an architect y veo estos dos edificios, and I see these two different buildings, digo, ¿qué hago de nuevo? and they think, I think, what can I do that's new? Faced Muy with those two difícil. buildings, it's very difficult. ¿No? Soy pintor, If I'm a painter veo toda la historia de los últimos 100 años de pintura, and I look at the last 100 years of painting, y digo, ¿qué hago de nuevo? and what do I do that's new? Soy cocinero, If I'm a chef, veo la historia de la cocina, I look at the history of ¿y qué hago? cooking. Si estás en la parte de arriba, If you're at the very top, si estás en la parte de en medio, if you're in the middle, es maravilloso. it's wonderful. Al ver mi hermano, My brother Adrià, Albert, hizo elBulli's conmigo. he created the elBulli with me. Para mí es el cocinero más creativo que yo conozco en el mundo. To me, he's the most creative chef I've known in the Yo he world. tenido el lujo I've had the luxury de estar con Albert Adrià y Oriol Castro to be with Albert Adrià and Oriol Castro y trabajar conjuntamente 15 años. and work with them for 15 years together. Alberto decidió cambiar de vida He decided to change his life un año antes que nosotros. a year before we did. Y decidió que iba a cambiar sus aspiraciones creativas. He decided to change his creative aspirations. Ha hecho 4 proyectos en Barcelona, He's created 4 projects in son Barcelona. una maravilla. They're incredible. Y está mostrando a toda la gente joven And he's showing to young people que pueden montar un restaurante, that they can create a restaurant ser feliz, and be happy, ganar dinero, make money, ¿vale?
sin tener que tener 3 estrellas Michelin, without having to have 3 Michelin no, no, stars, ni ser increíblemente creativo. or be extremely creative. Y hace creatividad, And he does pero a creativity, un nivel medio. but at a mid level. Pero si toman la decisión If you make the decision de jugar en la parte de arriba, to play at the top, to be at the no top tiene level, compasión. people are Te relentless. tienes que preparar mentalmente You have to prepare yourself por mentally una evolución for the evolutionary porque process, te va a matar. because otherwise it's going to be too much. Y dirás, ¿y cómo lo hicisteis vosotros? And how did you do it, people say? Con más tiempo, With more time, más recursos, more resources, mejor equipos, great teams. cada vez. Every time it Cada was vez, improving every cada year. vez, cada vez. 6 meses cerrados, 6 months closed out of the year, solo abierto la noche. only open in the evenings. Bueno, 8 personas trabajando. 8 personas trabajando en el 8 equipo people creativo. working in the creative team, Y íbamos, pushing ourselves. habéis visto el Bully Foundation, ¿no? You saw the elBulli's Foundation video. ¿Sabes qué significa, no? Do you know what it means, right? 10 pasos adelante, 10 steps forward. ¿no? Miles de personas trabajando en creatividad Thousands of people working in creativity del mundo. in the world. Y es la manera It's the way, que hemos podido evolucionar, and it's how we've been able to evolve ¿no? A nivel creativo. in the creative way. Si no, estaríamos muertos. If not, it would die there. Nada más. Una vez. What is your favorite building, and how does building relate to food? ¿Cuál es tu edificio favorito y cómo se relacionan los edificios con la cocina? Mi edificio favorito, es difícil, ¿no? Hay sitios maravillosos, pero seguramente el pabellón Mil Van der Rohe de Barcelona. A pavilion in Barcelona. Mil Van der Rohe. Mil Van der Rohe. In Barcelona, that's the name. Mil What he Van der said. Rohe es uno de los grandes arquitectos de la historia. It's one of the great architects of history. Y hay un edificio en Barcelona It has a building in de Barcelona, 1928 1928. que es increíble. That it's incredible. Minimalismo. Minimalism. Es un poco la casa de Frank Lloyd. It's a little bit like Frank Pero Lloyd Wright. antes, It's equivalent to y that es uno de los idea. grandes. One of Y the también greats. y el Guggenheim de Bilbao, And the Guggenheim in Bilbao, en todo lo contrario, on the completely opposite sense of the building, creo que es una maravilla. is marvelous. Bueno, y para despedirnos, And to say goodbye now, vamos a ver los 2 últimos minutos we're going to watch the last 2 minutes del Bully Restaurante. of elBulli's restaurant. Y deciros una cosa, And I want to say one no me habéis thing. hecho una pregunta, no han hecho una pregunta, No one's asked this particular que es question. rara, que no la han hecho, ¿no? Qué raro que no la hayan hecho. It's strange that no one's asked this ¿Se question. podrá comer en el Bully Foundation? Can we eat at elBulli's Foundation? El equipo creativo, The creative team, el último mes que esté, the last month that dará de cenar. they're going to give 1 month out of the year, they're going to give El meals. 50%, 10, 12 comidas About 10, ¿Cenas? 12 meals serán por lotería, will be by lottery, gratis, free. por internet. It's going to be done by internet. Ah. Y las otras And the other meals será para endowment. will just be for the endowment, to raise money for the endowment. Bueno, pero creemos que la manera más justa, The most fair way la lotería, no había, is to do it by le lottery. hemos dado 1000 vueltas We thought about it a lot of different para ways ser éticos, to be ethical and ¿no? fair. Porque al final es una fundación. In the end, it's a foundation. Habrán 6 o 7 There are going to be 6 or 7 cosas muy experimentales, very experimental things, muy experimentales, very experimental, para 4 o 6 personas for 4 or 6 que nos people servirán de feedback. that will help us get feedback Porque, para que lo entendáis, so that you understand it. nosotros éramos médicos If we were doctors, for y el example, 80% del tiempo hacíamos consulta, and 80% of our time was spent on the practice 20% investigación. and 20% on research. Ahora vamos a hacer 90% investigación, Now we're going to do 90% research 10% and have a consulta. practice that's 10% of our time. Pues venga, vamos a ver los 2 últimos minutos de The last en 2 el minutes of Bully, elBulli's on a ¿vale? video. Y esto fue para mí el día más emocionante de mi carrera. This was the most emotional day of my career. Lo digo en el vídeo, está en español. The video's in Spanish, Y fue un regalo and it was a gift que le hicimos a los stagiaires que estaban en el Bully. that we gave to the stagiaires that were working in elBulli's at the El time. Bully lo hicieron ellos, They created elBulli's. estas 2000 personas. These 2,000 Y people yo that decía, passed through. ¿qué le podemos dar? What could we give them, we said. En la historia del Bully The story of elBulli's, nunca hicimos una fiesta, we never did a celebration, not once, nunca, para celebrar todos los premios. to celebrate all the awards and prizes we got. Y yo me rompí la cabeza And I just kind of made myself crazy y yo with, dije, ya está,
Creo que yo si fuera ellos, If I were them, me gustaría tener al mejor equipo de cocina que uno puede soñar. I would love to have the best team in the kitchen there. Buscamos los mejores, We went to look for the best, entre comillas, in quotations, que habían pasado por elBulli's that had worked at elBulli's. y salieron Joan Roca, We had Joan Roca del Celler de Can Roca, from El Cellar de Can Roca, René Recepi, René Redzepi de Noma, from Noma, Luis Andoni Aduriz, Luis de Andoni Mugaritz, Aduriz from Mugaritz, Massimo Bottura, Massimo Bottura, Gran Achat de Línea Gran Ackets from y José Alinea, Andrés. and Jose Andres. Estos eran 6, ¿no? Podían haber ido otros. There could have been others too. La mejor brigada, The best brigade you could ask for que nunca ha estado en una cocina. that have ever been in the kitchen. Figuraos a los chicos Imagine the younger staff que there, no lo sabían, that they didn't know they were coming Era una that day. sorpresa. It was a surprise for them. que un día empiezan a llegar René, And these people started arriving. Joan, tal. René, Joan, all of Fue un them. día increíble. It was an incredible day. Vamos a verlo. And we're going to see a little bit of it. A ver, señores, estamos a punto. Ahora sí, estamos a punto. Salen 4 fondis. El último plato de la historia del elBulli's como restaurante. Salen. Venga. Siempre me preguntan cuál es el día más feliz de mi carrera, ¿no? Y siempre digo, no sé, habrá habido muchos, tal, pero a partir de ahora lo tengo claro. El 30 de julio de 2011. Todo el mundo me veía feliz, contento y tenían clarísimo de que esto iba a continuar, ¿no? After seeing this, Entendéis que elBulli's tiene que continuar, you understand that elBulli's had to continue. ¿no? Y el elBulli's Foundation es lo que va a permitir, And elBulli's Foundation is what could allow us, porque toda do that. la gente because all of the people que creyeron en un proyecto that created this project, no les podemos defraudar. we can't Y os let them prometemos down. que va a ser increíble, And it's going to be incredible. que va a ser un proyecto para todo el mundo It's going to be a project we're going to share with everybody, y que estaréis muy orgullosos de todos. and we hope to be very Thank you proud very of much, it. and thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you.